A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué haría falta para que una persona normal y corriente le cause un dolor terrible a otra? Simplemente porque alguien con una bata blanca se lo ordena. Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de los estudios más famosos y polémicos de la psicología, el experimento de Milgram. Todo parte de una pregunta que la verdad es bastante incómoda. ¿Cómo es posible que gente buena, gente como la que nos cruzamos por la calle, pueda acabar haciendo cosas horribles? Pues este experimento sugiere que la respuesta, a veces, tiene mucho que ver con algo tan simple como una orden dada por la persona adecuada. Y para entender de dónde sale todo esto, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a una época en la que el mundo todavía estaba intentando procesar uno de sus capítulos más oscuros. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta estaba en el aire. ¿Cómo pudo pasar lo que pasó? Años después, en los 60, un psicólogo de Yale llamado Stanley Milgram se obsesionó con esto. Quería una respuesta, y para encontrarla diseñó un experimento, que en apariencia no tenía nada que ver con el tema. Y es aquí donde la historia se pone realmente interesante, porque la clave de todo el asunto fue, básicamente, una puesta en escena, una muy convincente. Fíjate en la tapadera. A la gente que se presentó voluntaria se le dijo que iban a participar en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Así, tal cual. Inofensivo, ¿verdad? Nadie iba a sospechar nada. Vale, una vez dentro del laboratorio, el tinglado estaba montado. Había dos papeles. Por un lado, el alumno, que en realidad era un actor compinchado con el equipo. Y por otro, el profesor, que era, sin saberlo, el único sujeto real del experimento. Su misión era muy sencilla: hacerle preguntas al alumno y darle una descarga eléctrica cada vez que fallara. La mecánica parecía de lo más simple y científica. Pregunta, respuesta incorrecta, descarga. Pero, ojo, aquí venía el detalle clave. Con cada nuevo error, la intensidad de esa descarga eléctrica iba subiendo, cada vez más y más fuerte. Y es justo en este punto donde ese supuesto estudio sobre la memoria se empieza a transformar en un auténtico drama psicológico que se desarrolla en tiempo real. A medida que las descargas suben de voltaje, el actor que hace de alumno, claro, empieza a quejarse. Esas quejas se convierten en gritos de dolor. Los gritos en súplicas para que por favor pararan el experimento. Y al final, un silencio absoluto. Mientras tanto, ¿qué pasaba con el profesor, el participante real? Pues empezaba a sudar, a moverse en la silla, visiblemente nervioso. Miraba al investigador, esperando, casi suplicando con la mirada que le dijera que parase. La tensión en la sala era brutal. Pero cada vez que el participante dudaba, que se giraba buscando una salida, el investigador, impasible con su bata blanca, repetía una y otra vez la misma frase, con una calma aterradora: el experimento debe seguir. La presión era tan bestial que provocaba reacciones de lo más extrañas. Hubo gente que se reía, una risa nerviosa, histérica, como un mecanismo de defensa. Otros eran más directos y planteaban la pregunta clave: oiga, pero ¿quién se hace responsable si a este hombre le pasa algo? Y entonces, cuando la tensión ya no podía ser mayor, Milgram destapó el verdadero objetivo del estudio. Y los resultados, los resultados dejaron a todo el mundo con la boca abierta. Porque aquí viene el gran giro de guión. Las descargas nunca fueron reales. El alumno era un actor y no sintió ni el más mínimo calambre. El verdadero conejillo de Indias siempre fue el profesor. La pregunta real nunca fue sobre la memoria, sino ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona solo por obedecer órdenes? Para que nos hagamos una idea de la sorpresa, antes del estudio, Milgram le preguntó a un grupo de psiquiatras qué porcentaje de gente creían que llegaría hasta la descarga máxima. Predijeron que apenas un 1%, unos pocos sádicos, vaya. La realidad fue demoledora. En la versión más conocida del experimento, un increíble 65% de los participantes llegó hasta el final. Y esta es la conclusión que te deja helado. A pesar de oír gritos de dolor, a pesar de las súplicas, 2 de cada 3 personas, gente normal y corriente, siguieron pulsando un botón que llegaba hasta un nivel marcado como peligro, descarga grave. Y todo porque una figura de autoridad les decía que continuaran. La gran conclusión de Milgram fue que no se trataba de que los participantes fueran malas personas. Era la situación la que los empujaba. La figura de autoridad del científico de Yale, la idea de que la responsabilidad es suya, les permitía, en cierto modo, apagar su propia conciencia. De hecho, Milgram probó variaciones súper interesantes. Si el investigador daba las órdenes por teléfono, la obediencia caía en picado. El contexto, de verdad, lo era todo. Como es lógico, un estudio tan explosivo, por llamarlo de alguna manera, no podía pasar desapercibido. Dejó una huella profundísima en el mundo de la psicología, una que todavía se nota hoy en día. El experimento levantó una polvareda ética tremenda.
Se le criticó muchísimo por el engaño y sobre todo por la angustia real que se le provocó a los participantes. Se iban a casa pensando que habían hecho daño a alguien. Todo esto sirvió para que se crearan códigos éticos mucho más estrictos en la investigación. Pero a pesar de toda la controversia, su valor es innegable. Cambió para siempre la forma en la que se entiende la naturaleza humana frente a la autoridad. Y así, el eco de aquel experimento nos deja flotando una pregunta final, una que es tan incómoda hoy como lo era entonces. Siendo totalmente honestos, si nos pusieran en esa misma silla, con esa figura de autoridad dándonos órdenes, ¿qué haríamos?